Creía que conocía a mi mujer, hasta que un moretón en su brazo me lo contó todo. Ese pequeño óvalo oscuro cambió mi vida en una mañana, y no por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba. Desperté con la imagen grabada en la cabeza. Ella, frente al espejo, ajustándose la blusa, la excusa automática. Me di con la puerta del coche, saliendo tan natural como el aliento. Ese moretón tenía la forma de dedos apretando la carne. No insistí. Guardé la escena como quien guarda una ficha importante en una investigación. Con calma, sin prisa, pero sin perdón. Trabajo como investigador privado. Reconozco patrones, horarios, mentiras disfrazadas de rutina. Lo que vino después fueron pequeñas diferencias que parecían tonterías y no lo eran. Maquillaje más marcado para ir al trabajo, duchas ya no tan largas sino demasiado cortas, una nueva devoción por el gimnasio. Vuelvo en 1 hora, me decía. Y volvía con el pelo apenas húmedo, la mirada un poco acelerada, el gesto de quien ha tenido que apurarse para fingir normalidad. Empecé por lo evidente, horarios. Ella decía que entrenaba de 6 a 7. Las cámaras del gimnasio no mienten. Entraba a las 6 y salía a los 15 minutos. Luces, sombra, hueco. Lo suficiente para encenderme la sospecha. Y la sospecha, cuando uno sabe cómo sostenerla, se transforma en certeza. Empecé a seguirla. Una noche esperé. No hice ruido. Coches, semáforos, un mundo que sigue girando ajeno al dolor propio. La vi salir con una sonrisa nerviosa, mirar a ambos lados y subir al coche de un hombre, mi jefe. El mismo que me había dado palmaditas en la espalda meses atrás y que, entre vinos en una cena de empresa, elogió a mi mujer con esa sonrisa que ahora veía cínica en su cara. El corazón me dio un vuelco. La cabeza, en cambio, se quedó fría. No es lo mismo enfadarse que planear pruebas. Lo seguí hasta su casa. Luces encendidas, cortinas cerradas. Ella entró sin titubeos. Yo me quedé en el coche viendo la fachada, sintiendo cómo se cerraba un cuarto sobre mi vida. No entré. No hice el espectáculo. Confirmé. Tomé nota. Respiré. Al día siguiente fui a la oficina temprano, con el insomnio pegado a la nuca, pero la mente clara. Cuando mi jefe apareció, con esa sonrisa cómoda que tiene la gente que se cree intocable, le pedí hablar en su despacho. Cerré la puerta y, sin rodeos, le pregunté, ¿la marca en el brazo de mi mujer te la hiciste tú? Su boca se abrió en una mueca que quiso ser sorpresa y acabó siendo risa. Sí, dijo, como quien confiesa algo divertido. ¿Y qué? Al menos alguien aquí sabe disfrutar. Lo noté inclinarse, como quien disfruta del poder. Cada palabra suya era un golpe frío. No te engañes, muchacho, me soltó. Ella viene a mí porque tú no llenas lo que necesita. Agradece que se desahoga conmigo y no con otro de tus compañeros. Su voz era un cuchillo que se clavaba en la certeza y en la humillación. Pero no me dio pena llorar ni rabia estrepitosa. Guardé cada sílaba. Me levanté, me acerqué a la ventana, encendí la grabadora de mi reloj, un truco que siempre llevo, y volví a sentarme. El gesto lo cambió todo. Ya no era palabra contra palabra, era palabra grabada, prueba. No pienses en vengarte, me advirtió, inclinándose sobre el escritorio. Nadie te va a creer. Yo doy las órdenes aquí, tú solo ejecutas. Cierra la boca si quieres conservar tu trabajo. Lo dijo como si me ofreciera una elección. Pero no había regalo en su voz, solo chantaje, abuso de poder. Salí del despacho con la garganta apretada, con la grabación palpitando en mi reloj, y con una certeza nueva, afilada. Ese hombre me estaba dando, sin saberlo, todo lo que necesitaba para derribarlo. ¿Qué haces cuando la traición viene de quien debería protegerte? ¿Y cuando la ley moral parece dormida? ¿Te hundes en la rabia o conviertes esa rabia en estrategia? No elegí la violencia, no porque no la sintiera, la sentía cruda y caliente, sino porque entendí que la venganza inteligente no necesita gritos ni golpes. Exige paciencia, pruebas y la precisión de quien conoce los mecanismos del poder. Con una grabación que demuestra la infidelidad y el abuso, con testimonios que aún no he recogido y con la verdad puesta en orden, la estrategia es exponerlo donde su autoridad no pueda comprar silencio. Recursos humanos, la ley, la confianza pública. Esa noche no dormí porque no quería soñar con castigos físicos.
Quería planear el acto que le quitaría todo lo que el dinero y el respeto falso le daban: su credibilidad. La grabación en mi reloj era la pieza central. Mis pasos siguientes serían fríos y calculados. Copias seguras, testigos, tiempos. Todo pensado para que la verdad explotara con la fuerza de lo irrefutable. No hice nada teatral. No quise la venganza que ensucia. Quise una venganza limpia, que curara en vez de destruir por destruir. Exponerlo era, sobre todo, darle a mi mujer la posibilidad de decidir libre, sin la sombra de ese hombre, y en ese proceso, recuperar mi propio valor. Porque al final aprendí algo que pocos aceptan. La venganza más dolorosa para quien abusa no es la humillación pública por rabia, sino el silencio armónico de quien reconstruye su vida. Yo había perdido la confianza, eso es verdad, pero no perdería mi vida por la furia. La devolvería pieza a pieza con inteligencia. Creí que mi rabia me iba a destruir. Pero lo que vino después fue peor. Me dio calma. Una calma peligrosa, precisa, como la de un depredador que ya ha elegido a su presa. No dije nada, ni a ella, ni a nadie. Esa noche, mientras se encerraba en el baño respondiendo mensajes con una sonrisa que intentaba disimular, comprendí que ambos pensaban que me tenían controlado. Ella, jugando a la inocencia; él, confiado en su poder. Pero el silencio también es un arma, y la mía ya estaba cargada. Cuando se durmió, esperé. La respiración tranquila de quien no teme, el brillo de su teléfono sobre la mesita, y un patrón de desbloqueo que había memorizado hace meses. No fue difícil. Lo abrí, y lo que encontré no me sorprendió, pero sí me desgarró. Mensajes con mi jefe. Fotos suyas en el coche, afuera del gimnasio. Audios con promesas de amor. Decía que pronto dejaría todo por él, que lo suyo era real. Ahí supe que ya no era celos, era guerra, y yo nunca inicio una guerra que no esté dispuesto a ganar. Esperé el momento adecuado. Esa misma semana, cuando volvió del supuesto gimnasio, la esperé en la sala, su teléfono en mi mano. Ella entró sonriente, pero cuando vio la pantalla iluminada con su conversación abierta, se le borró el alma del rostro, pálida, congelada. «No es lo que piensas», murmuró, forzando una risa débil. «¿Desde cuándo?», pregunté sin alzar la voz. Ahí se rompió. Se tapó la cara con las manos, primero fingiendo llanto, luego llorando de verdad. Confesó que llevaba meses con él, que no quería lastimarme. Palabras huecas. Pero el segundo golpe fue el que me destrozó. Entre sollozos dejó escapar algo más. No solo estaba con mi jefe, también con mi hermano. Lo dijo como si se desahogara de una culpa vieja. «Fue un error», balbuceó. Pasó en una reunión familiar, y luego se repitió. El mundo se volvió un zumbido. La escuchaba hablar, justificar lo injustificable, y cada palabra era ácido derramándose sobre mí. No era solo traición, era sangre contra sangre. Mi hermano. El que compartió mi mesa, mis risas, mis consejos. El que yo defendía cuando todos lo daban por perdido. No grité, no la toqué, no rompí nada. Solo la miré con la frialdad de quien ya no ama. Solo observa. «Quiero escucharlo de él», le dije. Su mirada se vació. No necesitaba más pruebas. El miedo en sus ojos era mi confirmación. Me tomó del brazo, rogando que no lo buscara, que no destruyera a la familia. Ironía cruel. Ella la había destruido mucho antes. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón, la mandíbula apretada, el cuerpo en tensión. Cada recuerdo con mi hermano se convertía en cuchillos. Las cervezas, las bromas, las confidencias, todo podrido, todo falso. Al amanecer, me vestí sin pensar demasiado. Conducí directo a su taller. No quería hablar, quería respuestas. Entré sin saludar, el olor a aceite y metal llenándome los pulmones. «¿También tú te la estás cogiendo?», le solté. El ruido del taller se detuvo. Mi hermano, agachado bajo el capó, se quedó inmóvil. Ese silencio, ese maldito silencio, valía más que cualquier palabra. Lentamente salió, se limpió las manos con un trapo mugriento, y me miró. No rabia, no vergüenza, solo cansancio. «Sí», dijo. Así, sin adornos, como quien admite haber bebido de más. El aire se espesó. El olor a aceite se mezcló con la traición.
Yo lo miraba fijo, esperando un motivo, algo. Pero siguió hablando, que empezó como un juego, que ella lo buscaba, que él quiso resistirse, que terminó cediendo, y luego, la daga final. Había sentimientos. Esa palabra me perforó. Sentimientos. Le escupí sin pensarlo. Él ni se movió. «No lo entiendes», dijo con voz seca. «Ella también me amaba». ¿También? Esa palabra fue el último clavo. Me habló de noches escondidas, de mensajes borrados, de mentiras compartidas. Y lo peor, mientras ella se acostaba con mi jefe, seguía buscándolo a él. Una doble vida podrida que solo sobrevivía porque yo confiaba en los dos. Ahí comprendí que la venganza ya no era una opción. Era una obligación. No solo por mí, sino por cada promesa rota, por cada palabra falsa. Había sido traicionado por el amor y por la sangre. Y ambos iban a pagar. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, no perdona. Venías a mi casa, te sentabas en mi mesa, te reías con mis hijos. Y yo era el único imbécil que no sabía nada. Esa frase me salió al filo, con la respiración rota, y fue como bajar una cuchilla en la noche. Limpió todo lo que había alrededor. Mi hermano no respondió, bajó la mirada, como quien espera el golpe que ya merece. No le grité, no lo derribé. Me acerqué lo justo para que el filo de mi voz le quemara la nuca. «Te aseguro que esto no termina aquí», le dije. «Tú y ella se van a arrepentir de haberme tomado por idiota». Los mecánicos hicieron como si no nos vieran, como si el ruido del taller pudiera tapar lo que allí sucedía. Pero la tensión cortaba el aire. Salí sin dar más explicaciones. Tenía la confesión. La daga estaba clavada. En el coche, las manos me temblaban en el volante. Veía pasar en fotogramas todas las veces que confié en ellos. Risas compartidas, consejos, cenas de domingo. Era una película en la que yo había sido el único que no sabía el libreto. Y en ese repaso, una decisión se me hizo clara y fría. No gritaría, no mendigaría explicaciones. Iba a planear. Iba a arruinarlo todo. Cuando llegué a casa ella me esperaba. Los ojos inflamados, el maquillaje corrido. Se lanzó a hablar con el discurso ensayado de quien pretende recomponer lo irreparable. «Podemos arreglarlo», dijo temblando. «Sé que me equivoqué, pero lo nuestro es más grande que esto». Se arrodilló. Intentó tocarme las manos. La aparté. Quería ver en su cara que ya no tenía poder sobre mí. «Lo del tuyo fue un error», balbuceó, tratando de clasificar las traiciones en grados de perdón. «Lo del jefe fue confusión». La palabra confusión rebotó en mi garganta como un chiste macabro. Me solté una risa seca, sin humor. «Te confundes de cama 2 veces por semana», pensé, y la risa se quedó colgada como un desierto entre nosotros. Ella se derrumbó, lloró, rogó. Yo la miré con la calma más cruel que pude fabricar y le dije bajo, sin nadie más en la sala: «No pienso perdonarte. No voy a salvar lo que tú misma arruinaste, pero sí voy a asegurarme de que los 3 paguen por haberme tomado por estúpido». Me preguntó qué haría. «Lo que mejor sé», contesté. «Investigar, exponer, destruir». Se levantó, sorprendida, furiosa, acusándome de exagerar. Encendí un cigarrillo y la miré exhalar desesperación. Mi silencio la puso más nerviosa que cualquier grito. Esa noche me encerré en mi estudio. Abrí el portátil y comencé a ordenar la evidencia, con la disciplina que uso para desentrañar casos para extraños. Pero ahora la víctima era yo. Empecé a usar las mismas herramientas que había empleado contra tramposos y corruptos. Carpetas, cifrados, copias seguras, grabaciones, fotos, mensajes, confesiones. Todo lo que durante años había almacenado como pruebas ajenas, ahora estaba al servicio de mi venganza. No fue improvisación, fue trabajo. No sería rápido, ni bonito, pero sí definitivo. Mi investigación privada me dio ventaja. Empecé por mi jefe. Su aparato de poder no era invulnerable. En su buzón encontré facturas infladas, informes alterados, pequeñas corrupciones, piezas de un mecanismo que él creía oculto. Con eso, su reputación podía venirse abajo. Luego mi hermano, pólizas falsas, arreglos ilegales, demandas que había silenciado con sobornos. Cada hallazgo tensaba la tela que lo sostenía. Guardé todo en carpetas cifradas. Multipliqué copias. Calculé tiempos,
Anticipé reacciones. No quería venganza escandalosa, quería venganza irrefutable. Quería que la caída no dejara espacio para la mueca de impunidad. La idea era simple: exponerlos donde el dinero y la amenaza no comprasen silencio. Recursos humanos, fiscalía, clientes, confidencias públicas. Una red que, una vez activada, arrastraría su mundo entero. Mientras trabajaba, la calma interna me crecía. No la calma del perdón, la calma de quien ya decidió su camino. Cada carpeta añadida era un latido menos de ira y uno más de propósito. No lo haría solo por castigo. Lo haría para recuperar algo que los tres me habían robado: la dignidad. Para que mi mujer, si quería, pudiera elegir sin la sombra que la había empujado. Para que mis hijos supieran la verdad antes que las mentiras. Para que mi hermano pagara la traición con la única moneda que entendía: la pérdida de aquello que tanto presumía. La venganza, pensé, no es un impulso, es un trabajo metódico, y yo estaba dispuesto a hacerlo a la perfección. Cerré el ordenador a las 3 de la madrugada, con el plan perfilado y la sensación de que, por primera vez desde que descubrí la marca en su brazo, tenía el control. No era el control de antes, era otro, más frío, más certero. El mecanismo empezaba a girar. El golpe, cuando llegara, sería inevitable. Y mientras apagaba la luz, una última imagen se pegó en mi mente. Los dos, mi jefe y mi hermano, mirando sus manos como si pudieran lavarlas. Yo ya no era quien necesitaba que me devuelvan algo. Era quien decidiría cuánto y cómo perderían todo. No quería solo demostrarlo. Quería enterrarlos en sus propios cimientos. Esa idea me quemó desde el primer segundo. Que nadie, jamás, pudiera volver a pisarme y salir impune. Empecé despacio, como quien enciende una hoguera por dentro. Rumores pequeños. Apenas susurros que se vuelven incendio en un pueblo que come rumores como pan. Lancé la primera chispa en la comunidad. Insinué que mi jefe acosaba a empleadas. Dejé caer una pista de que mi hermano estafaba a clientes. Todo anónimo, calculado, imposible de rastrear, pero lo bastante verosímil para aprender. En un pueblo y en una oficina, la sospecha actúa como un virus. En casa ella intentaba la normalidad como una máscara demasiado puesta. Cocinaba, fingía sonrisas, buscaba contacto físico que yo rechazaba con una indiferencia fría y deliberada. Oía sus sollozos por la tubería del baño. La veía mirar el móvil con la esperanza de un mensaje que no llegaba. Lo más perverso era ver cómo el poder que ellos creían tener sobre mí se iba desvaneciendo sin que yo pronunciara una sola palabra. Las primeras insinuaciones surtieron efecto más rápido de lo previsto. Mi jefe tiró de su red de protección hasta que ésta se rompió. Recursos Humanos empezó a recibir ecos. Pequeñas denuncias que antes se apagaban por miedo, ahora encontraron valor en dolor ajeno. Lo vi entrar a la oficina con la frente perlada y la sonrisa rota. Las llamadas le temblaban en la mano. Ya no controlaba nada. La misma arrogancia que se burlaba de mí se volvía contra él. Mi hermano no tuvo más suerte. Un cliente al que yo había avisado rompió el silencio y presentó una queja formal. En cuestión de días, un expediente por fraude creció como bola de nieve. Pólizas inexistentes, reparaciones fingidas, bancos que negaban crédito. Pasé por su taller una mañana y lo vi encorvado sobre papeles, la cara enterrada en las manos, sin percatarse siquiera de mi presencia. Era el principio del derrumbe. Y lo mejor, ni sospechaba que yo tiraba de los hilos. Mientras tanto, mi esposa veía su mundo deshacerse en silencio. El jefe, acorralado, dejó de buscarla. Mi hermano, ahogado en problemas legales, ya no tenía tiempo ni paciencia para sus llamadas. Sus amigas, esas mismas que antes le hacían coro y la defendían, comenzaron a mirar con desdén, a susurrar al verla, a apartarse cuando pasaba. La reputación que había construido con manos embellecidas se desintegraba en público, sin necesidad de un escándalo estruendoso. Solo hacía falta un espejo claro para que ella viera su propia miseria reflejada. Me convertí en un espectador privilegiado y frío. Observaba cada lágrima, cada llamada ignorada, cada mensaje que ya no era respondido. La justicia que había planeado no buscaba sangre, buscaba ruina. Esa moneda que ellos valoraban por encima de todo. Mi desdén era la herramienta que abría las grietas, los rumores, las palancas que tiraban de su mundo.
La estrategia funcionó porque no fue brutalidad, sino precisión. Puse documentos en manos de clientes antiguos del taller de mi hermano, evidencia que sabían dónde y cómo buscar. Filtré facturas dudosas entre conocidos del gremio de mi jefe. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para que la duda germinara. La reputación, una vez tocada, rara vez vuelve a ser la misma. Una tarde, en la plaza, escuché a dos vecinas murmurar su nombre con sorna. La que se revolcó con el jefe y con el cuñado. El mundo que ella presumía se convertía en un espectáculo público de desprecio. Yo no tuve que levantar la voz, la mecha ya ardía. La oportunidad, esa palabra que tanto me gusta cuando trabajo, se presentó sola. Una noche de viernes mi hermano se emborrachó en un bar del centro. Lo vi desde la esquina como quien observa a un animal herido. Tambaleante, palabras sueltas, risas forzadas, el orgullo resbalando entre vasos de cerveza. La barra brillaba con luces bajas, la música envolvía conversaciones que no querían atención, y él, sin darse cuenta, se dejó caer en el epicentro de su propia ruina. No anticipé aplausos, ni venganzas escenificadas. Solo esperaba el momento exacto para encender la siguiente chispa. Sabía el tipo de humillación que le dolería más, la profesional, la pública, la que deja a un hombre sin clientes y sin excusas. Sabía que el bar, el vino y la complacencia podían convertir su caída en espectáculo. Y allí, entre humo y murmullos, me acerqué sin prisa. No para dar un golpe, mi venganza ya no es de golpe, sino para empujar con la evidencia que llevaba en el bolsillo. Llamadas, papeles, pruebas que, una vez mostradas a quien debía verlas, harían el resto. Lo que vino después se consumaría con la misma precisión con la que planifiqué todo. No busco destruir por venganza ciega. Busco reparar lo que rompieron con la única lengua que entienden, la pérdida. Y mientras observaba a mi hermano balbucear su vergüenza, supe que la mecha ya estaba encendida. Cuando explotara, no habría marcha atrás. ¿Es esto justicia o venganza? Tal vez ambas. Pero hay una cosa cierta. Nadie que pise a otro y presuma de inmunidad debe esperar que el agraviado se quede de brazos cruzados. La mesa estaba servida. El bar olía a lluvia y cerveza. Mis manos estaban frías. Y fuera, la ciudad seguía, ajena. Vi cómo se desmoronaba en público. Y no moví un dedo para consolarlo. Esa noche, el bar dejó de ser un lugar de risas. Se convirtió en el escenario de su caída. Me avisaron que mi hermano iba tambaleándose, gritando de más. No fui a rescatarlo. Fui a ver la evidencia vivir por sí misma. Me senté al fondo, pedí una cerveza y esperé. Lo vi subirse a una silla, copa en mano, vomitando verdades que nadie le había pedido. Sí, me la tiré, balbuceó, con la boca sucia de confusión y orgullo. La mujer de mi hermano se reía y aplaudía, como si aquello fuera un espectáculo humorístico. Otros grababan, otros murmuraban con asco. El bar se llenó de cuchicheos. Lo que antes era silencio cómplice, ahora rugía en la palma de todos. Cuando la frase final, esa mujer no tenía llenadera, cayó en el aire. El local se heló un segundo. Luego explotó en risas y silbidos. Aproveché la confusión, me acerqué a la barra y, sin prisa, me aseguré de que alguien pusiera su caída en directo. La red hacía su trabajo. En minutos, el video circulaba como pólvora. Mi hermano cayó al suelo borracho y sin dignidad. Me agaché, le susurré al oído. Gracias por darme la prueba final. Levantó la mirada vidriosa y se derrumbó en sueño alcohólico. La grabación se multiplicó en las manos de la gente, capítulos de un escándalo que nadie podía ignorar. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en la sala, cara desencajada. Vi el video, dijo con voz quebrada. No pregunté qué se siente ser la comidilla del pueblo, no hizo falta. No lloró, no gritó, bajó la mirada. Su silencio fue la confesión más nítida. El derrumbe privado se había convertido en espectáculo público, y yo solo había tenido que abrir la puerta para que el mundo mirara. El lunes volví a la oficina con una carpeta bajo el brazo. Dentro, todo unido como un mapa. Grabaciones, correos, facturas infladas. Pedí hablar con mi jefe a solas. Lo encontré sudando, con la mirada perdida. Cerré la puerta y dejé la carpeta sobre su escritorio. Tienes dos opciones, dije con calma. Despides a mi esposa hoy mismo y te largas con lo opuesto, o estas pruebas van a la junta directiva y a la prensa. Quiso negar,
Alzar la voz, hacerse el digno. Puse play. La grabación donde se reía confesando que se acostaba con ella y que me chantajeaba empezó a sonar. El color se fue de su cara. Se desplomó en la silla, murmurando. ¿Qué quieres? Que pierdas lo que más valoras. Tu poder, respondí. Recursos Humanos llamó aquella misma tarde. La despidieron. Vi su salida con una caja en las manos, la cara marchita, los compañeros cuchicheando. Ya no era la esposa perfecta de las cenas, era la mujer caída que el pueblo señalaba. El jefe, acorralado por las filtraciones y las pruebas que fui dejando como migas, acabó renunciando para evitar un escándalo mayor. Mi hermano, humillado en el bar, empezó a perder clientes. Su taller se llenó de papeles que le pedían cuentas. Volví a casa esa noche. Ella me miró con ojos perdidos. ¿De verdad fuiste tú? Preguntó con el hilo de voz de quien espera perdón. No respondí. Encendí un cigarrillo y la dejé con el silencio. Era un silencio que dolía más que cualquier insulto. Sabía que comprendería la magnitud de lo que había provocado sin que yo lo explicara. El pueblo ya hablaba, el jefe caído, el hermano estafador, la esposa infiel que lo perdió todo. Mi misión no había sido espectáculo rencoroso. Había sido obra paciente y precisa. Observé su ruina con la calma del artisán que ha terminado una pieza perfecta. La satisfacción no fue euforia, fue serena. Una justicia hecha a medida. ¿Fue venganza o justicia? ¿Importa? Lo que sé es esto. Les devolví lo que me arrebataron, pero lo hice con la misma herramienta que ellos habían usado conmigo. La verdad puesta frente a todos. Y mientras ellos contaban sus pérdidas, yo recuperaba lo único que creía haber perdido de verdad. Mi dignidad. Me serví un whisky, y al primer sorbo, supe que ya no era el hombre traicionado. Era el que había devuelto cada golpe con la precisión de un cirujano. El vaso templó mis dedos. Me senté en el sillón y miré la casa como quien inspecciona el terreno después de la batalla. Silenciosa, intacta, mía. Pensé en ellos, en la sonrisa rota de mi hermano, en la mirada vacía del jefe, en los labios que juraron fidelidad. Todo en el suelo. Todo donde debía estar. La caída fue rápida, más de lo que esperaba. Una noche, acosado por las deudas y la humillación, mi hermano fue a buscar a mi exjefe. Quería reclamar su mujer, vociferar su rabia. La discusión terminó en golpes y llegó la policía. En cuestión de horas pasó de mecánico estafador a reo común. Lo fui a ver a la cárcel, no para consolarlo, para verlo admitir con la mirada baja que lo había perdido todo por su codicia y por traicionar la sangre. Sus ojos no pedían perdón, solo mostraban la comprensión tardía de quien sabe que no hay vuelta atrás. El jefe tampoco tuvo salvación. La junta directiva recibió la carpeta que había preparado. Facturas, correos, grabaciones. Lo despidieron con un comunicado seco, sin honores ni excusas. Sus antiguos aliados lo esquivaban como a un hombre contagioso. Intentó mover contactos, presionar, sobornar. Nadie quiso ensuciarse. Las insinuaciones que lancé se convirtieron en denuncias formales. Las risas que se daba en mi despacho ahora se escuchaban en su contra. Lo vi marchar del edificio con el portafolio vacío, las manos temblando, el peso de la derrota en los hombros. Había perdido lo que más valoraba, el poder. Mi esposa vivió su humillación en carne viva. Perdía el trabajo. Las amigas que la adornaban en fiestas la evitaban en la calle. Su familia la miraba con distancia en reuniones que antes eran templos de risas. La gente del pueblo murmuraba cuando pasaba por la plaza. Las miradas eran cuchillos. Intentó hablar conmigo, pedir cura, hablar de volver a intentarlo. Yo la miré con la frialdad de quien se enfrenta a un desconocido. Sus palabras rebotaban y se hundían. Una tarde hizo las maletas y se fue a la casa de su madre. Se fue con la caja que le habían dado al salir del despacho. No sentí pena ni venganza eufórica. Sentí alivio. La casa quedó en silencio. Y ese silencio era paz. La vida legal siguió su curso. Denuncias, expedientes, embargos. El taller del hermano fue intervenido. Clientes que antes le besaban la mano lo demandaron. Bancos le cerraron las puertas. El jefe, arrinconado, renunció antes de que la justicia lo hiciera caer peor. Yo, en cambio, recuperé algo que no se compra ni se devuelve: la dignidad.
Llené la casa de silencio y de espacio. Dormí sin sobresaltos por primera vez en mucho tiempo. No fue una alegría sardónica. Fue una calma que llega cuando el caos queda ordenado. Fui estrictamente legal. Cada documento, cada grabación, cada filtro que lancé, lo hice para que la caída fuera irrefutable. No busqué escarnio por diversión. Busqué justicia con las mismas herramientas que ellos habían usado contra otros. La verdad puesta en manos de quienes podían juzgarla. Y la verdad, al final, fue una sentencia más contundente que cualquier puño. Caminé por el pueblo y noté las huellas de aquello que dejé atrás. Miradas que evitaban encontrarse conmigo, conversaciones que cesaban al pasar, el rumor constante que alimenta la memoria colectiva, el hermano preso, el jefe sin reputación, la mujer de mi casa, lejos y sin refugio. Yo caminaba erguido, sin disculpas ni culpas. La dignidad no se mendiga, se recupera. No me convertí en un héroe, tampoco en un monstruo. Fui un hombre que usó lo que sabía para corregir una afrenta. La venganza que ejecuté no fue sangre sobre sangre. Fue un mecanismo frío, calculado y definitivo. A veces la justicia tarda, dije, pero cuando llega, no perdona. Yo la hice llegar. La casa volvió a ser mía. La llené de silencio limpio, de libros que nunca leí y de muebles que no tuvieron que fingir sonrisas. Puse las fotos que quería ver. Quité las que me recordaban mentiras. Dormí. Me desperté. Y cada mañana sentí, por primera vez en años, que respiraba sin máscaras. ¿Perdonar? Tal vez algún día. ¿Olvidar? No. La memoria sería mi lección y mi faro. Enseñaría a quien quisiera escuchar que la dignidad tiene precio y que nadie tiene derecho a pisotearla sin responder por ello. Elegí la frialdad calculada, la paciencia que desarma, la precisión que destruye los pilares de los que se creían intocables.